Hoy puede ser. 11 en punto de la mañana y ya llegó así. Sí, llegó con fuerza pero con como un tren llega él por la fuerza y por la puntualidad. Por la puntualidad como y también por la coyuntura actual. Como un tren asiático será, porque no sé, lo importante acá es que está con nosotros nuestro columnista de análisis político para hablarnos de este momento que estamos atravesando, para hablarnos de este escenario preelectoral que ya se vive, que ya es electoral en algunos puntos del país. El magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, analista político y docente de nuestra casa, está con nosotros. Hola, profe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, hoy vamos a hacer un día de ciencia política clásica. Bueno. Bien. Sí, como venimos picando de varios lados, de Rusia, ya más o menos... Claro, la gente dice se olvidó de Argentina, se internacionalizó del peso y no nos da más bola. Claro. Así que, como bien dijeron ustedes, ya en algunos lugares está habiendo elecciones y bueno, y este año es un año electoral, es lo que se llama las elecciones de medio término justamente, que lo que se hace es votar a la mitad del legislativo, ¿sí? En todos los niveles estatales, ya sea nacional, provincial y municipal, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que mirar? Bien, perfecto. Está habiendo tendencias que son internacionales e históricas, así que vamos a darle un poco de contexto de ciencia política como siempre. Varios autores se dedicaron a básicamente a definir qué es esto del régimen democrático con ciertos criterios. Le llamaron poliarquía, donde tenía que cumplirse ciertos requisitos de un sistema de partidos libres, de libre competencia, libertad de expresión, que son básicamente varios de los criterios que en lo cotidiano discutimos, y a partir de ahí se empezaron a volcar ciertos análisis en relación a cómo es que se vehiculiza, se operacionaliza este régimen democrático, y es a través de los partidos políticos. El típico ejemplo de los partidos políticos que nosotros tenemos en general es el de los partidos de masas, ¿no? Para mencionar algunos ejemplos argentinos, el radicalismo, el peronismo, ¿sí? En donde lo que hacían era articular las demandas a partir de una identidad programática, ideológica, en donde lo que se busca es la participación a través del voto, ¿no? Que tenía que ver también con un contexto social internacional, sí, que demandaba ese tipo de presencia política. Sí, tal cual. O sea, los estados nacionales ya de posguerra necesitaban que ese obrero ya industrializado que estaba organizado para trabajar en las fábricas también se organizara para poder ir a votar, y que esa democracia se adecuara a estos tiempos de lo que vendría a ser de un ritmo industrial, ¿no? Entonces, para eso se ofrecían un programa en donde se concentraban las mejoras de lo que vendría a ser la vida de estos trabajadores. Bueno, a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando. Ya en el año 2001 acá en la Argentina se ha hablado de la crisis de los partidos políticos tradicionales, ¿no? La Argentina durante 50 años se estructuró mucho entre la vida política del peronismo y el radicalismo como los dos grandes partidos que definen la identidad política argentina, partidos tradicionales, centenarios, y entonces sacando lo que han sido todos los golpes militares, la vida política democrática se fundó alrededor de esos dos grandes partidos. Pero bueno, como ya hemos hablado en circunstancias pasadas, esto ha ido sufriendo transformaciones. Lo hemos hablado cuando
hablamos un poco de lo que fue el cambio de la comunicación, en donde nos referimos a que antes lo que se buscaba eran grandes actos de grandes convocatorias, en donde diferentes sectores se articulaban en una misma fecha y horario para escuchar a un orador, y entonces el hecho era un hecho político en un lugar masivo, con presencia masiva. Bueno, y eso fue cambiando, como dijimos, a través de la segmentación, de la polivalencia de dispositivos, en donde ya un hecho no tiene que ser trascendental, sino que lo que tiene que hacer es viralizarse. Creo que esto se evidenció mucho y es lo que descolocó a muchísimos partidos políticos con el acto del 1 de mayo, que durante décadas era muy esperado por los partidos políticos para grandes convocatorias. Bueno, este año no se dio como tal. Y faltó mucho eso, el diálogo incluso entre espacios tradicionales o más masivos, no sé, como la Libertad Avanza, el peronismo, incluso la izquierda, no han podido consolidar un espacio como tradicionalmente se venía haciendo. Sí. No así a través de las redes. Sí, hoy por hoy falta un hecho, y a través de las redes, de los dispositivos móviles, de cierta edición, una buena compaginación, un buen producto audiovisual, ya se logra el hecho que se buscaba en el pasado, ¿no? Pero a través de esta polivalencia y esta manera de que los contenidos ya casi no tienen temporalidad, porque uno puede mirarlos en cualquier momento, repetirlo, mostrárselo a un amigo, entonces uno ya no tiene que ir y participar del hecho y formar parte de ese conjunto colectivo que se expresa a favor de, y ir a apoyarlo, y luego el día de las elecciones, ¿no? Bueno, eso era básicamente lo que estábamos acostumbrados, y a partir de ciertos cambios, básicamente de lo que es la matriz productiva, ya el obrero organizado que es masivo y que sufre cierta puja con quien lo contrata, y a su vez busca que su sueldo sea lo más alto posible a través de paritarias, y la patronal a su vez lo que busca es que la producción sea cada vez mejor, más eficiente. Bueno, ese modelo de producción en Occidente cambió, lo hemos hablado mucho. Con los casos estos de China, en donde las empresas se han ido a radicar en otros lugares, en donde justamente este obrero organizado no existía, y entonces tenían una reducción de costos. Bueno, eso generó un impacto en lo que es la vida electoral de los países. Ya yendo al presente y a la actualidad, ya hemos comentado básicamente al aire, y creo que todo el mundo vio cómo es la nueva pirámide social de la Argentina, en donde la clase media básicamente se va primero más segmentando y después como achicando, y se va ampliando lo que es la base de la pirámide. Actualmente, si no recuerdo mal, está en 650.000 pesos el de no ser pobre. Bueno, el mercado laboral se ha ido informalizando, las economías de plataforma te ofrecen una salida rápida. O sea, antes en el pasado uno con un título de tornero, de técnico electricista, obtenía un futuro en el mercado laboral. Bueno, actualmente con ser monotributista y con poder tener un celular, uno ya puede brindar lo que ahora llaman un servicio, ¿no? Ya sea de transporte, de estas apps que te brindan un punto a punto, ¿no? Conectar a quien hace un pedido con quien hace la oferta. Bueno, eso ha generado grandes cambios sociales. La Argentina no ha estado exento, y es una de las grandes cuestiones que hemos puesto como argumento para lo que es el triunfo de Milei. Como ese mundo clásico de la ciencia política está desapareciendo, la ultraderecha lo ha captado mejor y ha interpretado mejor esta volatilidad en base a esta institucionalización de la informalidad, ¿no? Lo cual podría ser como un contrasentido. Pero ya el tejido social que mencionábamos antes ya no está existiendo, y estamos corriendo a una atomización, o si se quiere a una segmentación de la sociedad, y ello lo ha entendido muy bien la ultraderecha. Y entonces actualmente ya el consenso aceptado de la ciencia política es que esos grandes partidos tradicionales, grandes
caudales de votos, ya está cambiando eso. El problema es que también la ciencia política nos da enseñanzas. El típico caso de lo que vendría a ser cómo transcurre la vida democrática de un país se traduce a cómo se vota de acuerdo a sus espectros políticos, y el gran ejemplo es la República de Weimar, que es Alemania pre-nazi, y lo que todo se hace un diagnóstico es de cómo la sociedad alemana, enojada con su tiempo actual, terminó teniendo una conducta electoral que terminó abriéndole la puerta a un partido antisistema. Entonces ahí se dan las paradojas de cómo la democracia, si bien llama a la participación, también se corre el peligro de que esta participación sea abriéndole la puerta a alguien que restrinja o directamente elimine el régimen democrático. Bueno, para eso también se ha tejido varias instituciones. La justicia, por ejemplo, es una, y en paralelo a esta informalidad y a esta atomización de lo que es la vida electoral, también la justicia ha ido sufriendo básicamente problemas. Se ha judicializado la vida política. Entonces, cada vez que vamos viendo lo que es la evolución de la vida política de los partidos, la democracia cada vez ha tenido más problemas, ya sea por una causa estructural o por causas coyunturales. Y retomando lo de Weimar, estamos acercándonos a un panorama internacional al de esa República de Weimar, es decir, a muchos partidos políticos que no logran mayorías electorales, y eso es básicamente el peor peligro de la ciencia política. Lo que todo el tiempo se trata de evitar es que haya un vacío de poder a través de que nadie logre imponerse a través de ese caudal de votos. Entonces, en un espectro político segmentado, atomizado, con pocos votos, en donde nadie logra tener la superioridad, sino que lo único que logra es un puñado de votos que al final se los tiene que ir a buscar para poder hacer un gobierno de coalición o de concertación, como se dice, terminan siendo inestables y la gobernabilidad termina siendo incierta. Entonces, actualmente la Argentina, en este contexto de elecciones hacia adelante, nosotros venimos de estas elecciones nacionales, en donde vimos que el escenario fue de 3/3, en donde finalmente en el balotaje el tercio de Patricia Bullrich se fue a la Libertad Avanza. Actualmente todo está mostrando que en este escenario político de atomización se va a cumplir, el kirchnerismo se está dividiendo, la derecha se está dividiendo, con lo cual todo hace parecer que nos estamos acercando a un escenario de 4/4. Entonces cada fuerza política está reforzando la identidad hacia su núcleo duro, y entonces cada candidato de estas dos porciones de derecha e izquierda, o de peronismo antiperonismo, como quieran decirlo, porque ya también hasta las categorías se han quedado un poco obsoletas, están reforzando su identidad hacia el interior y no están buscando poder atraer del núcleo duro. Entonces, eso es lo que se llama una radicalización de la vida política también. Cada vez las identidades se están reforzando más y se está trabajando esto que antes se llamó la grieta. Justamente eso quería preguntarte, porque tal vez lo que yo identifico a la par de ir leyendo las noticias, hay como una crisis de identidad en cada uno de los partidos y no logran, pero pasa con todos, ya sea con el PRO, con los radicales, incluso con los peronistas, no logran conseguir un referente que logre englobar de manera integral la ideología de cada partido, y hacia adentro hay muchas peleas en esa crisis de identidad. Decir, yo represento mejor los ideales del peronismo, por ejemplo, yo represento mejor los ideales del radicalismo. Y eso esa grieta interna se está empezando a cristalizar hacia el exterior de los mismos partidos. Sí, con lo cual tiene varios niveles, ¿no? La respuesta. La primera es que, por lo visto, los políticos actuales no están tomando nota, excepto los de ultraderecha, de los cambios que hablábamos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Uh-huh. Es decir, la ultraderecha sí está captando esa frustración de este mercado laboral que no genera empleo ni crecimiento. Y después lo otro es que evidentemente este discurso de la casta respecto a que los políticos solamente están pendientes de la rosca se está haciendo evidente.
lo cual es un problema, porque si estamos yendo a un escenario de 4/3, donde cada uno de lo único que se preocupa es de retener su propio 25%, y el electorado justamente es de lo que se está quejando, de que los políticos no se dedican a brindarle solución a la sociedad y a la gente, y eso está generando que se vacíe de contenido el ir a votar, o se termina votando a la propuesta más disruptiva, seguimos haciendo las mismas cosas en el terreno político, que es lo que lo vació de contenido, lo cual es preocupante, porque si en lo coyuntural el kirchnerismo se está dividiendo con Kicillof, si el PRO se está dividiendo con La Libertad Avanza, y la sociedad percibe eso cuando ya los diagnósticos lo que establecen es que se votó a Milei porque justamente se quería mandar un mensaje a la política de la motosierra y que cambie o que explote todo, y los políticos siguen haciendo lo mismo en este contexto de crisis política, la salida va a ser un problema, porque la democracia en todo caso no le estaría brindando en su conjunto las soluciones a este electorado que le está reclamando que le dé una solución, con lo cual en este recorrido de ciencia política corremos el riesgo que el régimen democrático sea al final el que termine pagando los platos rotos, y que directamente el electorado empiece a descreer de la democracia, que algunos síntomas ya estamos viendo a partir de la cantidad de voto en blanco o de lo que vendría a ser la cantidad de ciudadanos que van a votar. Uh-huh. Ya en las últimas elecciones que pasaron, que si no me equivoco fue en Entre Ríos, en Corrientes, hubo muy bajo caudal de votos. En general las legislativas son menos convocantes, porque hay una visión de que, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si no es el Ejecutivo? ¿No? Hay una visión de que... Hay un poco entendimiento sobre que el país se maneja con 3 poderes, que es importantísimo prestarle atención a quienes están en la cabeza de los 3 poderes, y que el poder legislativo hace tanto o más que el poder ejecutivo, solo que al ser tantos no tienen ese personalismo que llega a tener un presidente. Sí. Pero el que le da el sí a muchas de las cosas que hace el ejecutivo viene del legislativo. Sí, en nuestro sistema republicano el soberano es el legislativo. Es el legislativo, claro. Claro, porque se supone que ahí se articula la voluntad popular, o sea, claro, de la mayoría. Se supone que el ejecutivo solo ejecuta aquello que se ha debatido en el Congreso. Tal cual. Entonces se supone que el Ejecutivo tiene que proponer leyes y llevarlas adelante, y el Poder Legislativo las tiene que generar, darle contenido, y el Poder Judicial es el que tiene que velar porque esas leyes estén bien, o sea, estén bien elaboradas, que sean acordes a nuestra Constitución, y que el Ejecutivo no se desvíe de ese marco legal. Bueno, actualmente todo eso está trastocado. Actualmente la Corte Suprema está funcionando con 3 solamente supremos. Entraron 2 que se fueron, con lo cual también en el marco de la constitucionalidad está muy complejo. Entonces, y vamos sumando panoramas de lo que es la crisis de los partidos políticos tradicionales, que venimos de una elección de tercios, pareciera que vamos a cuartos, y que está habiendo una precarización de la vida a través de que no se genera empleo, crecimiento. El panorama es muy complejo, y de hecho, agregándole una última variable a esto, también existe lo que vendría a ser la política internacional, que hemos hablado mucho, y a lo que me estoy refiriendo es a las últimas declaraciones de la responsable del FMI, en donde lo que dijo fue que veían que la Argentina estaba en un cambio y que esperaban que ese cambio no se saliera de su camino, con lo cual en este escenario de alto endeudamiento, la vida política está en manos del Fondo Monetario Internacional a partir de los desembolsos que hace, y que está participando en la vida política, porque a partir de que su responsable encargada habla de cuál es el rumbo político de nuestro país, y lo que dice es que prefiere de que siga como sigue estando y que no que cambie, que dicho entre líneas lo que le está diciendo al gobierno es: no podés perder las elecciones porque nosotros tenemos esta plata para que esto siga bien. Eso, si lo sumamos a que los electorados cada vez están concurriendo menos, y que el FMI al final es el que te tiene que dar los 20.000 millones para que la gobernabilidad siga sosteniéndose, es un panorama muy complejo. Y más, y voy cerrando con esto,
se está por votar ficha limpia. Este jueves. Claro, hoy había una reunión presidida por el presidente, justamente por Javier Milei, con su gabinete en estas horas previas. Que parecería ser una medida, llamémosle justa, pero lo que básicamente busca a grandes rasgos es que alguien que incumpla en ciertas normas judiciales, que tenga una causa, no pueda participar en elecciones, no pueda ser candidato. En un país donde está muy judicializada la vida política, en un país en donde las denuncias de corrupción se usan como instrumento de la disputa política, y en donde la Corte Suprema solamente tiene 3 supremos y no una cantidad que pueda debatir lo que son sus fallos, yo creo que esto es un problema, porque restringe más aún la posibilidad de representación en una tendencia en donde justamente hay un descrimiento de la política. Aparte, para entenderlo desde lo práctico, del peso tiene, jugando con las palabras, peso político importante para las próximas elecciones. Entonces yo me encargo antes de meterte un par de carpetitas. Te meto un par de denuncias y con eso eliminó un poco de competencia. Claro, y lo que ha demostrado la historia argentina es que cada vez que se elimina a uno de los participantes de la vida política, lo que se hace es desestabilizar el régimen democrático, porque hay un montón de personas que quieren pronunciarse a favor que no lo pueden hacer. Bueno, uno podría decir, bueno, en este momento en donde nadie quiere elegir nada y hay un desentendimiento de la vida política, ¿sería lo mismo? Bueno, sí, puede ser, pero necesitamos que alguien gobierne. Y necesitamos que alguien sí junte una cantidad de votos. Bueno, evidentemente la estrategia actual de los políticos, y más de la de este gobierno, es que quiere gobernar con un 35%. O sea, todas las medidas que está ejecutando es el de favorecer un tipo de economía, de financiarización, de un modelo de negocios, no la ciencia, no lo que vendría a ser emprendimientos productivos, sino el de que uno pueda consumir de manera elevada, si tiene dólares, si puede financiar su deuda, si puede pagar en cuotas, y entonces hay una vuelta a lo que se llamó el voto menemista, ¿no? El voto licuadora, y entonces evidentemente este gobierno quiere pasar estas elecciones de medio término con ese núcleo de 35%, con los 20.000 millones del FMI. Lo cual es un contexto que nos acerca como al desierto, ¿no? Porque después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué? Y lo que me surge la pregunta es, todos van por el 30-35%. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad de cada partido, con esta crisis identificatoria, esta crisis de personajes públicos que quieren ejercer el poder? A mí me pasa que también tengo muy poca confianza a todos los referentes de los partidos políticos, no soy a la única de mi entorno que le pasa. ¿Por qué no vemos más caras nuevas? ¿Por qué no se permitió en su momento que ingresen más caras a la vida política de la Argentina? Porque al final terminamos votando siempre los mismos. Sí, sí. Hasta volvió Trump en Estados Unidos, que ya tiene como 80 y pico de años, y ya se habla de que también... Pero dijo que no quiere una tercera. Claro, dijo que no quiere. No, pero quiere ser papa. Quiere ser papa, como salió en las fotos. Bueno. Con lo cual la supuesta gran democracia, que como ya lo analizamos con nuestro querido Pablo Pozzi, no es tan así, pero bueno, es la que dirige los designios del mundo occidental, por lo menos, también tienen los mismos problemas. Bueno, básicamente es un problema el de cómo en una vida actual de redes sociales, segmentación y de que nos pasamos de 4 o 6 horas con el celular. De hiperinformación. De hiperconexión y falta de representatividad. Claro, cómo lograr que la democracia, que es el único régimen por ahora en esta vida postindustrial, el que puede dar respuestas, bueno, está sufriendo una crisis. ¿A través de qué? Que grandes mayorías se están apartando de la participación. Los políticos, en vez de tratar de institucionalizar mejor este régimen democrático y de apuntalarlo, se están dedicando al juego chiquito de ese 30-25% y de asegurarse la continuidad. Es la misma la tecla. Yo creo que más allá del problema de las redes sociales, que creo que es lo que uno visibiliza más pronto, porque es el común, tiene que ver con el conglomerado de ciertas empresas o de ciertos capitales que se van achicando y van quedando en pocas manos
el recurso que termina siendo un recurso vital para la humanidad, y mientras tenés una separación muy grande entre las clases muy altas y los que nos estamos empobreciendo en el medio. Creo que la crisis deriva de eso. El poder real está quedando en muy pocas manos, y eso no lo puede controlar el poder político, y eso se está empezando a resquebrajar, se está empezando a cristalizar. Son pocos los conglomerados que tienen ese poder, en contraposición de la gran cantidad, somos más de 8 billones de personas en el mundo que estamos fuera de ese poder y que estamos orbitando eso. Sí, la pandemia hizo que los más ricos sean más ricos todavía. Claro. Y hoy por hoy el sentido común lo que nos dicta es que es más importante ser rico y famoso que el de ser más o menos formado, con una carrera política. O incluso que el de ser, ser un ciudadano, claro, y ejercer como ciudadano. Sí. O sea... Hoy alcanza con ser follower. Claro, ¿no? El de ser generador de contenido, influencer. Claro. La frase esa, el que es rico hace lo que quiere. ¿No? Bueno, hay una frivolización de la vida, por lo menos en Occidente, que es un problema para la democracia, porque hoy es más importante tener plata y consumir que participar en la vida política y ser consciente de los problemas que te aquejan. Bueno, a ver, todavía nos queda tiempo para seguir hablando de esto. Vamos a estar al pendiente de cómo se va modificando el escenario de acuerdo a cada uno de los actos que se van presentando con los diferentes comicios que se vayan celebrando. Sí. ¿Te parece? Perfecto. Bien, ¿algún anticipo para la semana que viene o no? Sí, vamos a hablar un poco de la India, como lo tenemos básicamente prometido. Sí. Bien. ¿Conseguiste? Sí, hemos conseguido un compañero que pueda hablarnos de un país que es bastante desconocido para nosotros. Bien, pero que cada vez está sonando más en las noticias, tristemente. También. Bueno, la democracia más grande del mundo, la India, claro. 1.400 millones. La verdad que tuvo un desafío para ellos poder ir a votar. ¿Tienen más que en La Matanza? Mucho más, sí. Imagínate cómo se pelearían por eso. Pero bueno, ¿te imaginas mandarlos a estos muchachos, a los nuestros, ¿no? A todos, hacer un charter, así lo mandan, bueno, vayan a disputarse la India. ¿Qué hacen? Claro. Imagínate, encima van a querer llegar a hacer un asado. No, muchachos, es la India. A la vaca sagrada. Claro, ¿Cómo se hace política si no hay vaca? No hay vaca sagrada. ¿Cómo hacer política si no en choripán? Claro, ¿cómo hacer política si no tenés la vaca atada? Y si no tenés la lecherita ahí para prenderse de la teta y no largarla nunca más. Bueno, muchas gracias. Magíster, muchas gracias por traernos este momento. La columna de análisis político con el profesor Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.